Al terminar y resumir una semana de enseñanza buscando las causas por qué estamos enfermos, para poder responder al cantante y a los ateos: Dios, ¿dónde estás? Señor, si tú existes porque hay violencia, porque hay abortos, porque hay adulterios, porque hay uniones libres. ¿Por qué, Señor, hay cantinas? Porque hay tabernas, porque hay prostíbulos, porque hay planificación familiar. ¿Por qué, Señor, hay brujos? Si tú eres Dios, ¿por qué permites la guerra de los poderosos que matan a los pobres y a los humildes? Si tú eres Dios, ¿por qué no permites que los musulmanes se conviertan y que no maten más? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces vendría la palabra necesaria en lo alto de una montaña: bienaventurados los que tienen alma de pobres, porque Dios les pertenece a ellos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los perseguidos, porque encontrarán el reino. Bienaventurados los que dejan todo para seguir el camino de la eternidad. Bienaventurados. La palabra clave en esta liturgia se llama bienaventurado. Bienaventurado aquel que sabe entender, que sabe comprender, que sabe crecer en la fe. Bienaventurado es aquel que no tiene más argumentos para defenderse, hablar, atacar, que solo decir: Señor, habla, que tu siervo escucha. Durante esta semana, tratando de encontrar la fuente de sus dolores, problemas, de esas posesiones infernales, por maleficios, por cargas genéticas, por invocaciones personales de cada uno de ustedes, solamente se hace necesaria la palabra bienaventurados. Porque hay tantos pobres y humildes que en esta semana se sanaron a una distancia a través de la transmisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente no levantaron esa venda que han puesto en los ojos los poderosos y los violentos, para que los pobres mueran hacinados, asesinados y utilizados para enriquecerse. Una vida humana, ¿cuánto vale? Pregúntele al guerrillero, pregúntele al paramilitar, pregúntele al narcotraficante, pregúntele al político, pregúntele a un sacerdote que sepa de Dios. Pregúntele a los niños abortados cuánto valió su vida y cómo lo despedazaron. Pregúntele a ese papá, a esa mamá que allá en el infierno y en la eternidad sufren por los pecados de los hijos, y en especial de aquellos que fueron maldecidos porque fueron malos con el papá y la mamá. Pregúntele entonces al borracho, pregúntele a aquel, pregúntele al rey que no se angustia por no poder caminar. Pregúntele a aquel que no ve, pregúntele al que está mutilado sus brazos o sus piernas. Pregúntele a aquel que depende en una cama, que le ayuden, que lo protejan, que lo atiendan. ¿En dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Preguntan entonces los soberbios que creen hacer de su dinero un Dios. Y entonces, como ese Dios se está agotando, entonces hay que hacer lo que sea. Matar, asesinar, robar, atracar, hacer de la fábrica de la muerte, de la droga y el narcotráfico, hacer el pulso, la rampa para subir al más alto. Pregúntele a los asesinos en serio. Pregúntele al presidente por qué mató 4 niños inocentemente con el tiro de gracia en la frente. Pregúntele a los que creen en él. Pregúntele dónde está la honradez,
¿Dónde está lo que enseñaron? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué iban a misa antes de elecciones para que tomaran fotos y después publicarlas? Y decían que era católico porque había un templo. Los sicarios también van a los templos. A Monseñor Romero lo mataron en un templo cuando celebraba la Eucaristía. Al padre allá en Armero, ¿por qué lo mataron? Porque se había levantado su voz para echarle en cara a su pueblo la ignominia y la miseria moral en que vivía, el exceso de cantinas y de tabernas, la prostitución por toda parte. Y qué cosa más rara, las personas que lo recogieron después de que lo habían masacrado a machete fueron unas prostitutas. Y cosa rara, más rara aún, que en la avalancha de Armero, la única casa que no se cayó fue la casa donde atendieron al padre en esa masacre. Entonces, hermanos, valió la pena venir, porque encontramos tantas cosas aberrantes. Hoy madrugaba un sacerdote a llamarme y una religiosa de España me decía: padre, ¿y qué le han enseñado esta semana? Y yo: madre, no entiendo nada. No entiendo nada porque hay tantas cosas. Todos los días a las 4 de la mañana la primera persona que llegaba a confesarse era un misterio. Pero la primera que marcó mi vida para siempre como confesor y exorcista fue la primera confesión que hice el lunes, faltando un cuarto para las 4 de la mañana. Hermanos, ¿cómo no darle gracias al Señor si nos pudimos sentar, nos pudimos desahogar, cantar, alabar, angustiarnos un poquito, porque los butacos que compra el Padre son talladores, por algo son talladores. Porque nosotros no entendemos que para poder mostrar cuánto vale un ser humano, se llega hasta una oración en el huerto, se llega a una flagelación, 5.487 azotes, una corona de espinas, la burla, la ignominia de quienes le insultaban y las piedras que le tiraban camino al Calvario, y lo más terrible, la forma en que lo matan, crucificándolo de un madero. Se podía haber defendido, pero era Dios que venía al mundo a nosotros para decirnos: solamente el buen amigo, el que da su vida por ti. Hermano, entonces, ¿dónde está la palabra que hace falta en tu vida? La palabra que hace falta en la vida de esta semana fue muy sencilla. Todos criticaron a Dios, todos murmuraron de Dios, todos renegaron de Dios. Y por eso el infierno había tomado demasiada posesión, porque si negamos al amor, ¿quién entra? El odio. Hermano, vale la pena preguntarnos: ¿qué llevarás de ahora en adelante en tu equipaje de oración? No lleves tantos libros, no lleves tantos rosarios, no lleves tanta sal ni tanta agua. Lleva un corazón grande para amar y fuerte para luchar. Que seas capaz de gritar de ahora en adelante lo que un hombre que fue rico y lo dejó todo y dijo: de ahora en adelante no llamaré Padre mío a Pedro Bernardone, sino Padre nuestro que está en el cielo. Y las palabras que hace falta predicar a tiempo y a destiempo. El amor no es amado, no es amado el amor. No nos amamos como seres humanos. Yo no entiendo. Una vez estaba predicando un sermón de 7 palabras en un pueblo donde había muchas cantinas, y todo lo que había confesado esta semana era el dolor de tantas madres de que les mataron a sus hijos, que andaban en la droga, etc. Y tuve la tentación de decirle: Señor, descienda el fuego que descendió por la orden de Elías allá frente a los sacerdotes de Baal, y destruye las cantinas de este pueblo. Y me hace ver el Señor enseguida: no pidas eso, porque yo quiero la muerte del pecador, no, sino que se convierta y viva. No me pidas eso, porque este pueblo quedará en cenizas, porque todo este pueblo es de Satanás. Y entonces sería para darle culto a él la vida de estos humanos. ¿Cuántos esfuerzos ha hecho Dios?
Lo hemos visto durante la semana. Tomamos la bebida, madrugamos a la oración, nos hicieron tomar la sal, el agua, nos hicieron ungir. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Ese Dios que anhelamos, el Dios que te dijo: nadie te ama como yo. ¿Cuánto vales para mí? ¿Por qué te entregas al precio inútil e insípido, ridículo de la vanidad de esta sociedad de consumo? ¿Por qué eres esclavo de la droga? ¿Del qué dirán? ¿Por qué tu vanidad? ¿Por qué tu soberbia? ¿Por qué el machismo? ¿Por qué la falsa liberación femenina? Nos pregunta el Señor para llegar al Viernes Santo en lo alto del Calvario. Y nos preguntará entonces: ¿dónde están los bienaventurados? Los que tienen alma de pobres, que al salir de esta casa, al salir de esta fundación, vayan por el mundo a decirle: Dios te ama y tú no le amas a Dios. Hoy aprendimos que lo dio todo. No fue calculado su dolor, fue simplemente expropiado su cuerpo, expropiada su vida, masacrada su dignidad de Dios, porque pensaron, como dice el texto del profeta de la sabiduría, que la gente mataba a sus profetas porque le echaba en cara sus malas acciones. A Cristo lo matan, y lo matan por una sencilla razón. Lo matan porque dijo la verdad, porque resucitó a los muertos, porque no condenó a la pecadora que había sido tomada en adulterio, porque convirtió el agua en vino, porque multiplicó los panes y los peces. Lo mataron porque dijo: los pobres y los humildes son los más aceptados por Dios, cuando puso aquella parábola del fariseo que oraba: te doy gracias, Señor, porque no soy como ese publicano que está en la puerta. Y el publicano solamente decía: Señor mío y Dios mío, ten compasión de mí, que soy un hombre pecador. Si esta semana, esta cantaleta, este esfuerzo, esta oración, ese proceso de llamar a San Miguel con toda su corte celestial, para que pudiéramos dignificar la vida de mamá, de papá, de los hermanos, de lo que decíamos, de la obra de caridad que se hace cuando llega aquella persona que gastó sus valores y talentos en el pecado y en los vicios, y que usted fuera capaz de acostarlo en su cama, bañarlo si era necesario, curarle sus heridas, consolarle el corazón, para que ese hermano pudiera entender que Dios se encarga de los que vuelven a Él, como el hijo rico que malgastó su vida. Hermano, pero en todo este trayecto y en todo este recorrido, hubo una mujer que siempre desde las 5 de la mañana nos convocaba a las 7 de la mañana, y estuvo siempre presente. La eterna orante de Nazaret, la eterna orante de la cruz, la eterna orante del sagrario, la eterna orante del amor, la eterna orante por el pecador, la eterna orante por la miseria humana, para que esa gracia divina envuelva el dolor, envuelva la tristeza, envuelva la frustración. Y entonces volvamos a decir con ella: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me